De espacio promocional y publicitario. 823. Estamos de regreso ya y en contacto con el señor economista Abelardo Pachano. Pero antes de eso, no quería dejar de saludar tanto en Pamplona, en España, como en los Estados Unidos, que hemos tenido en esta mañana unos contactos insistentes. Les saludamos a ellos también y saludamos a los ex trabajadores de los medios incautados que siguen en su lucha, ¿no? Ya vamos a ver un espacio para discutir eso, porque también hay que resolverlo en medio de todo lo que está por resolverse. Saludar al señor economista Abelardo Pachano e invitarle a escuchar lo que dice el ministro de Economía sobre esta negociación, para luego pedirle un primer análisis y acercamiento a esto que muchos han calificado como éxito del país. Esto dijo el ministro Martínez. Recordemos que el acuerdo contiene los siguientes beneficios. Reducir el capital de 17.375 millones a 15.835 millones de dólares. Disminuiremos en 1.540 millones de dólares el capital de la deuda externa en bonos. Reduciremos los intereses de una tasa promedio de 9,2% a una tasa promedio de 5,3%. Extenderemos el plazo. También se duplica la vigencia promedio de los bonos de 6,1 años a 12,7 años. El bono actual de plazo más largo vence en el 2030, mientras que el bono vigente con la reestructuración de plazo más largo vence en el año 2040. Tendremos un importante alivio en el flujo de caja para el país. Aquellos pagos que estaban programados derivados de este tramo de la deuda externa no se harán, dado que tendremos una programación mucho más cómoda para el país. Liberaremos cerca de 11.000 millones de dólares hasta el año 2025 y más de 16.000 millones de dólares hasta el año 2030. Contribuirá a la llegada de dólares frescos, ya sea por la vía de financiamiento o por la vía de inversión externa, lo cual es vital para sostener la dolarización. La economía ecuatoriana dolarizada necesita de dólares frescos para sostenerse en el largo plazo, y esto nos permite garantizar primero el alivio de que salgan menos dólares de la economía, pagaderos en deuda externa, y por el otro lado, que nuevo financiamiento fresco y que recursos de inversión extranjera directa acudan al Ecuador para poder sostener este esquema monetario. Señor economista Pachano, buenos días, bienvenido. Esto es un poco, no sé si, digamos, la satisfacción del ministro le lleva a pensar con algo más de entusiasmo, pero la realidad también nos lleva a pensar de que, siendo un buen paso, como han dicho algunos, es un pequeño paso. Bienvenido, buenos días, economista Pachano. Francisco, buenos días, gracias por la invitación a esta entrevista de Radiodemocracia. En realidad es un buen paso, el resultado es satisfactorio. El apoyo que ha recibido de los tenedores de bonos es elocuente. 98% de los tenedores aceptaron los términos de la negociación. Se superó un momento difícil cuando un grupo de ellos se opusieron al proceso y trataron de bloquearlo, y ahora resulta que los mismos que buscaron eso se han adherido al proceso. Me parece que hay varios mensajes en el resultado, Francisco. Uno, de que mejora de manera significativa el perfil de la deuda externa ecuatoriana, porque esta renegociación implica el 30-82% de esa. De tal manera que conjuntamente con la deuda china son las más caras que tenemos contratadas desde van a ser ya 10 años, y que se convirtieron en un dogal del presupuesto, en un dogal de la balanza de pagos y en general un dogal del desarrollo del país. Entonces, yo creo que hay que valorarlo en su justo término. Creo que además, por la forma como ha sido conducido, ha decompuesto en buena medida la imagen del Ecuador. Ha dejado por lo menos una huella de que ha tratado responsablemente de encontrar un acuerdo y lo ha conseguido. Y en ese plano
se le abren ahora las oportunidades de tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo necesitamos porque con él se apalancan muchos recursos de otros multilaterales, inclusive de gobiernos, que son tan necesarios para el financiamiento de nuestra economía. Entonces, en una valoración justa, creo que es un resultado satisfactorio para el Ecuador. Para el próximo gobierno también hay un alivio enorme porque no va a pagar nada de capital y los 2 primeros años, o por lo menos el primer año de gestión, no va a pagar nada, casi nada de intereses, de tal manera que le va a dar tiempo para que pueda acomodar su política económica en circunstancias que van a seguir siendo difíciles, ¿no? Van a ser complicadas. Economista Pachano, usted dice es una buena negociación, se ha avanzado. Algunos dicen, bueno, la pandemia ha ayudado, y yo digo ayudado a que se den cuenta de que no podíamos pagar, porque más allá de la pandemia esa era la realidad. Usted también nos ha mencionado que este tramo de deuda es entre el 30 y el 32%, y el ministro ha anunciado que comenzará una negociación con China. Tanto en este tramo, economista Pachano, como en el tramo de la China, encontramos que hay una deuda que ha servido para la corrupción. Y claro, muchos dicen, nos toca pagar esa corrupción. ¿Cómo diferenciar? Y claro, el país seriamente ha dicho, sí, más allá de cómo se haya usado esa deuda, es una deuda del país, y no como decían nosotros, esa es una deuda inmoral, de lo que sea, y no la vamos a pagar, aunque después la compraron, economista Pachano. Bueno, cuando uno actúa de buena fe y uno representa un interés privado o un interés colectivo, un interés nacional, uno tiene que cumplir con las obligaciones legítimamente contraídas. Si es que en una empresa alguien se endeuda y luego hace mal uso de él, se aprovecha de él, la empresa tiene la obligación de pagarla. Pero la empresa también tiene la obligación de perseguirle a aquel que manipuló o abusó de la confianza y se llevó los recursos o los mal utilizó. Exactamente igual le pasa al Estado. El Estado tiene que reconocer su obligación y de hecho lo reconoce, pero también tiene una obligación interna de perseguir a los corruptos, de sancionarlos, de dar ejemplo de que en el Ecuador no hay impunidad, y de que se está sacudiendo de esa modorra horrible en la que vivió durante tanto tiempo, inclusive tiempo de miedo, por las represalias y por las persecuciones que fueron el pan de cada día del gobierno de Correa, para que ahora paguen por todas las trafacías que hicieron. Las dos cosas van de la mano y no son contrarias. Pagar, reconocer obligaciones y luego sancionar a los corruptos que las mal utilizaron, porque no solo utilizaron este mecanismo de endeudamiento, se aprovecharon de los recursos petroleros directamente, se han aprovechado de los impuestos, de las tasas. En general fue un asalto al Estado ecuatoriano. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos como ciudadanos es la obligación de seguir siendo unos implacables críticos de las instituciones públicas para que cumplan con sus obligaciones. Apoyar a las instituciones que vemos que están con gestión activa, como la Fiscalía, y exigir a la función judicial que rectifique tanta ignominiosa forma de actuar y vuelva otra vez hacer lo que le conocimos hace muchísimos años, un órgano de gobierno respetable en donde era la cuna de los mejores juristas del Ecuador. Economista Pachano, eso de donde era la cuna es una aspiración que vuelva a ser. Yo comentaba en uno de estos días que la señora presidenta decía que exigen respeto para los jueces, y decíamos, los jueces tienen que ganarse ese respeto a través de sus sentencias, y otros decían, pero hay que dejarlos trabajar. Parece que están en la línea de estar al servicio del país y no de quien los nombró.
Usted nos ha hecho notar que la parte económica no va a eximir a que se lleven la plata como se lleve. ¿Qué hacer para que en conjunto avancemos, economista? Mire, Francisco, lo que acaba de mencionar es exactamente parte de lo que tenemos que hacer, de nuestra obligación. El periodismo, los ciudadanos, las universidades, los gremios, los trabajadores, los políticos honestos que los hay, todos tenemos que hacer un solo frente común para que las instituciones que tenemos cumplan con sus responsabilidades y quienes las están representando sepan que hay una ciudadanía, hay un Estado, hay un país que no solo que les está vigilando, sino que está listo a reconocer el deber ser de ellos cuando lo cumplan o a sancionarlos también a ellos por ser cómplices o encubridores de esos corruptos que no se merecen otra cosa que la sanción ejemplar de acuerdo con la ley. Aquí no hay persecución, Francisco. Aquí lo que hay es reivindicación de los derechos de todos los ecuatorianos por haber sido mal usados, abusados, robados, derrochados por un grupo de malos conciudadanos que tienen que estar en donde deben estar. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos? Ser permanentes, críticos, seguidores, estar monitoreando, observando las cosas todos los días y denunciándolas. Solo en ese ambiente, los jueces, los fiscales, los políticos, los que tengan responsabilidad pública sabrán que cualquier cafacía va a ser descubierta y ellos van a ser sancionados. No hay mejor cosa que la formación de ciudadanos, Francisco. Por eso es que la gran pelea contra los populismos es porque los populismos multiplican a la gente de bajo nivel cultural, porque no les interesa formar ciudadanos, porque cuando hay ciudadanos ellos no pueden hacer las tasas. Entonces nuestro deber público es, Francisco, ser intolerantes, absolutamente intolerantes, con cualquier acto de corrupción que nosotros podemos identificarlo. Y los jueces, por lo mismo que dijo Francisco, ellos se ganan el respeto por las acciones que tengan. Y cuando la ciudadanía les está reclamando algo, es porque no han estado cumpliendo con sus obligaciones, cuando se han estado escudando en el papel de jueces para simplemente tener contubernios con grupos impresentables de la sociedad ecuatoriana. Economista Pachano, esta negociación que da respiros, y usted ha dicho que el primer año del próximo gobierno va a tener un respiro, otros dicen también que el siguiente año, en definitiva vamos a liberar recursos. Esta liberación de recursos no es que vamos a tener más plata, porque usted también nos ha dicho hay que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para buscar más financiamiento. Eso significa, en otras palabras, más deuda. Necesitamos endeudarnos más y eso significará el acuerdo con el fondo, economista. Así es, Francisco, y estemos bien claros. Lo que nosotros tenemos con estas negociaciones es un espacio de desahogo financiero. Facilidades de pago, en definitiva. Exacto, lo que nos están diciendo y lo que estamos consiguiendo es que nos alivien la caja en estos días, pero no que vamos a tener recursos para seguir manteniendo el tamaño del Estado. No, esa tarea sigue. Hay que seguir pensando en la redimensión del Estado ecuatoriano. No, el tamaño del Estado, el nivel del gasto del Estado es inaguantable, es insostenible. No hay cómo mantenerlo así. Esa tarea todavía está por ejecutarse. ¿Algo se ha hecho? Sí, claro que se ha hecho. ¿Se ven algunos resultados? Sí, se ven algunos resultados.
pero nos falta todavía, claro que nos falta. Entonces, las renegociaciones de la deuda nos dan espacios para seguir poniendo en orden todas las finanzas nacionales. Y hay que también crear el ambiente para que el inversionista privado sienta que este es un país de oportunidades y nos ayude o colabore o sea la contraparte de la generación de empleo. Sí, aquí tenemos todavía tareas enormes adelante. No nos centremos en este rato a pensar que ya porque negociamos los bonos hemos resuelto el problema. No, es un buen resultado, sí señor, ha sido una buena gestión, sí señor, pero tenemos muchísimas tareas por delante. Es decir, uno no puede aflojar de ninguna manera las políticas de austeridad. Yo en algún momento yo decía, tenemos que volver a ser frugales, tenemos que aprender a gastar lo necesario y tenemos nosotros que comprender que siendo un país pequeño podemos ser un país poderoso si somos eficientes. Lo que Benjamín Carrión dijo en alguna oportunidad, que la cultura de este país puede ser el gran motor de, ¿no es cierto? Nos llevará a ser una potencia, decía, si no podemos hacer una potencia, ¿no? A propósito, veo que está leyendo el libro del pájaro Febres Cordero, ¿no? Claro. Y recordando usted que no sé, en un paréntesis, conoció personalmente a don al señor Benjamín Carrión. No, lamentablemente no. Yeah. No tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Coincidí en una pequeña etapa de mi vida con los últimos años de Benjamín Carrión, pero Benjamín Carrión es un representante legítimo de la cultura ecuatoriana, como lo son algunos otros distinguidos, yo diría, ciudadanos ecuatorianos. De los que debemos sentirnos orgullosos, ¿no, economista? Hay motivos para hacerlo. Pero si a la cultura le damos el espacio, yo creo que al trabajo, a la eficiencia, a la responsabilidad, le podemos dar otro espacio en el Ecuador. Y en lugar de nosotros ser un país que simplemente cree que todo le viene dado y todo tiene que venir gratis, es un país que tiene que demostrar que con esfuerzo se supera. Y nosotros, ¿por qué no podemos ser competitivos? ¿Por qué no podemos ser eficientes? ¿Cuántas veces hemos dicho, Francisco, que en el exterior el trabajador ecuatoriano es apreciado? Sí, cumple todo. Cumple. ¿Y por qué? Porque aquí no. ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que no tenemos instituciones que le adornen a esta democracia y que hagan que todos seamos respetuosos. En el exterior a nosotros no se nos ocurre pasarnos un semáforo. Aquí se pasan el semáforo. En el exterior, cuando una autoridad le pide a uno un documento, uno le entrega el documento. Aquí le contestan, oye, ¿qué pasa? ¿No sabes quién soy? Sí. ¿No es cierto? Entonces, el tema nuestro de entender que sí somos capaces de generar una economía eficiente está delante de nosotros. Esta es una prueba enorme que tenemos. Y en esta prueba enorme hemos visto qué cantidad de emprendimientos pequeñitos nos están facilitando la vida y que le entregan a uno en la puerta productos con una cantidad de, yo diría, meticulosa de cuidados para que no vayan los productos contaminados. ¿Qué cantidad de cosas se están haciendo ahora, Inés? Entonces, aprovechemos. Creo que al Ecuador hay que abrirle más al mundo, al Ecuador hay que ordenarlo bastante, y ahí en ese sentido, así hay que tomarlo a este mensaje. Usted por lo que veo tiene esperanza por lo que ha visto, lo que nos pasa, ¿no? A veces algunos sentimos que esto como que tiene demasiadas dificultades, como que la corrupción tomó raíces y que la impunidad puede dejarnos. Y claro, ahí volvemos al tema de la deuda, ¿no? La deuda es un reflejo de cómo nos han esquilmado, economista.
Claro, es que se tomaron todos los recursos nacionales, se tomaron todos los ahorros, no les alcanzó yo diría, la mejor etapa del precio del petróleo y nos endeudaron en la forma que lo hicieron. Es decir, arrasaron con el país. Le dejaron sin defensas. Y cuando hablábamos de estas cosas en esos años, Francisco, la respuesta era atemorizante, porque le decían a uno que era simplemente un conspirador y le empezaban a perseguir, a molestar, a fastidiar, porque no había democracia. Era un gobierno autoritario que tenía claras manifestaciones de dictadura, a pesar de que tenía un ropaje democrático. Pero en ese sentido, en este gobierno podemos, y hay que reconocer, tenemos un ambiente más abierto de diálogo y uno le puede criticar al gobierno con bastante, yo diría bastante libertad. Pero no basta eso. Sí, nos han dado libertad y me parece que es reconocible al gobierno, pero en la parte económica y en la parte de función de la justicia. Ahora, si nosotros no creemos en nuestro país, ¿quién cree en nuestro país, Francisco? Esta es tarea nuestra. Esta no es tarea que nos van a dar haciendo ni los colombianos, ni los peruanos, ni los americanos, ni los rusos, ni los chinos. Los tenemos que hacer nosotros, los ecuatorianos. Pero tenemos que comprender que hay dificultades enormes y ahí viene un tema que yo vengo sosteniendo con mucha fuerza y voy a ser repetitivo hasta el cansancio. Uno, solidaridad. No es tiempo de pensar en intereses individuales. Los intereses individuales están golpeados ahora, sí. Muchos han perdido, sí. Hay que ayudar a que se recuperen, sí. Pero es el interés colectivo el que nos debe empujar a todos. Y en ese sentido se necesita un consenso básico. Qué mucho es pedir que los dirigentes políticos pongan sus armas individuales de conquista del poder en un momento y se sienten y conversen y se puedan establecer 5 o 6 metas fundamentales, 5 o 6 principios básicos de gobernabilidad en este país. No se puede seguir jugando con los recursos del Estado. Este feriado que se ha hecho de los recursos públicos nos cuesta altísimo y no debería ser la última vez que le ocurre en la historia ecuatoriana. Aprendamos alguna vez la lección. Y nos va a costar años recuperarnos. Claro, consenso y solidaridad, Francisco. Consenso y solidaridad. El consenso pasa por ponernos de acuerdo y la solidaridad también, ya no solo como actitud individual, sino como una forma de pensar. Pero frente a un proceso electoral, y claro, usted cuando dice hay que ir al acuerdo con el Fondo Monetario, eso del acuerdo con el Fondo Monetario, economista, suena casi como una especie de castigo, y claro, dicen, ya se están entregando al Fondo Monetario, y cuando el Fondo Monetario a ellos, a los que ahora critican, les dio 380 millones de dólares como una especie de utilidades del fondo, los recibieron. Había plata, ¿no? Y claro, yo recuerdo en cambio una negociación por 120 millones de dólares, había que subir la gasolina. El fondo también no se ha ganado bien ganado prestigio de recelos que tienen en el mundo y en América Latina, sobre todo, economista. Lo que pasa, qué difícil es en el mundo el que las sociedades reconozcan llamemos así, los errores que han cometido en su gestión. Cuando estamos en épocas buenas, donde hay bastantes recursos, el caso del Ecuador, desde el año 2007 en adelante, cantidad enorme de recursos. No, al fondo le pusimos en un cajón del olvido y teníamos enorme cantidad de dinero. ¿Y qué hicimos con él? Lo malgastamos. Lo derrochamos, lo robamos, se hicieron trafacías de toda naturaleza. A la final, cuando ya nos encontramos entre la espada y la pared, le tenemos que volver a ver y decirle, vea, por favor, ayúdenos. Porque nosotros no vamos a fondo cuando estamos en buenas condiciones, sino cuando
realmente las condiciones nuestras son malas. Es como cuando uno va al médico, el médico le dice, vea, tómese este remedio, siga este comportamiento suyo, no se exceda en la comida, haga ejercicio y todo. Uno no hace nada de eso, se agrava, vuelve donde el médico y le dice, perdóname, pero tenemos que llevarte a la sala de operaciones porque la situación se volvió mucho más complicada. ¿Es el médico el culpable? No, es el paciente el que no actúa de la forma responsable. Igual nos pasa con el fondo. Ahora, el fondo ha modificado también muchísimas de sus políticas, tiene hoy día una conceptualización más liberal, yo diría menos cerrada, hay capacidad de diálogo, está ayudándonos porque hoy día todo el mundo tiene problemas. Como nunca, el fondo ha aprobado 70 programas de stand-by en este año, 70 países. Antes aprobaba 6, 7 al año. Era la noticia la aprobación de un programa. Ahora, ¿por qué nos interesa el fondo? Nos interesa el fondo, primero porque nos puede dar recursos, que son baratos y todo, y segundo porque nos abre un montón de puertas. Hoy día, con lo que acaba de ocurrir con la renegociación, el fondo tiene una obligación con nosotros, de darnos apoyo, porque el Ecuador ha demostrado una seriedad, una absoluta forma responsable de actuar en sus obligaciones internacionales y merece ser atendido. De tal manera que el mensaje de la renegociación no solo es favorable a nosotros, sino que impone, de alguna manera, una corresponsabilidad de los multilaterales. El que el 98% de los acreedores de bonos le hayan dicho sí, hay que ayudarle al Ecuador, le está diciendo al Fondo Monetario, es hora suya de actuar, y le está diciendo a China, a usted también le toca el turno, porque creo que lo conversamos en alguna oportunidad. China, siendo el acreedor más grande del mundo, hoy día todavía no logra entender cuál es el papel que tiene en esta crisis. Todavía no asimila la potencia que es y cree que solo está prestando con costos altos. Ya no, es decir, ya en la época de prestar se le acabó a China, y ahora es de refinanciar y mejorar las condiciones a los países a los que les prestó, porque si no esa deuda no la van a recuperar. Entonces, hoy día tiene que actuar como un acreedor responsable China. Igual que nos habíamos pedido en el Club de París a los países desarrollados en su época, que nos reuníamos y teníamos 10 o 12 países alrededor de la mesa y les decíamos, es tiempo de que ustedes nos ayuden y cumplan con su responsabilidad. Pues igual es China hoy día. China tiene que sentarse en la mesa, entender la problemática, cambiar sus pretensiones financieras y aceptar que ese juego geopolítico de incursionar en los países emergentes para tener mayor poder y representatividad mundial tiene un costo. Las hegemonías tienen costo. Los imperios o las potencias mundiales, para que sean potencias, tienen que aceptar que una parte de los recursos que ellos prestan van a tener que ser compartidos. Entonces, China está en ese proceso de entender a dónde les llevó tanta generosidad en el financiamiento y un financiamiento tan oneroso y condicionado. Ese financiamiento oneroso y condicionado tiene también esta otra parte, como ha tenido toda la deuda. ¿Cómo, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair es un endeudamiento con China, pero es una obra en la que va a haber que invertir muchísimo más para que pueda funcionar? Algunos llegan a decir que lo mejor sería cerrarlo, pero el daño está ya causado. En eso, ¿cómo usted con su experiencia, cómo se negocia un tema de eso? Es decir, oiga, nos robaron por todos los lados. Mire, ese es un tema, el tema de la negociación es un tema
pasa por distintos frentes, Francisco. Uno es el frente diplomático, otro es el frente puramente económico, un tercero es el frente financiero y entra el frente político. Uno tiene que conciliar en este tipo de negociaciones a todos esos frentes. Indiscutiblemente que cuando uno tiene un problema como el que acaba de mencionar de Coca-Cola Sinclair, uno debe tener clarísimo el objetivo primero de preservar esa inversión. En todo lo que sea posible debemos salvarla esa inversión. Hay demasiado recurso ahí y además hoy día es un generador de energía que es vital también para el funcionamiento de la economía. Entonces, los daños ecológicos y ambientales que se han producido ahí tienen que ser controlados y China tiene que ayudar a compartir en los costos de la reparación, de la restauración de esos daños, porque indiscutiblemente cometieron errores en la formulación del proyecto. Ahora, es un proyecto que tiene a un ex ministro en la cárcel por haber recibido una coima de un poco más de $1 millón y que es un proyecto que se le sobredimensionó de manera deliberada y de una manera irresponsable. Ese proyecto nunca llegará a tener el nivel de producción permanente que se le elaboró. Llegará al 60-65% y no llegará más, porque no hay recurso hidráulico para poder generar lo que se puso ahí. Entonces hay un excedente de gasto, es un desperdicio, igual que la refinería de Esmeraldas. Se gastaron 2,000 y pico de millones y hoy día nos dicen que si se da una concesión a un sector privado, ese sector privado va a tener que invertir otros 2,000 millones. Entonces, ¿qué hicieron con los primeros 2,000 millones? Se robaron. Ahí, ¿se robaron? ¿Cuántos se robaron ahí? O con la del Pacífico, en donde aplanaron un terreno. Y ellos veían una refinería, siguen viendo una refinería. Y ahí lo más sencillo para probar si es que es bueno o no es bueno un negocio, es decir, invito a empresas internacionales a ver qué quieren hacer de esto. Claro. Ellos tienen una visión bien clara de la posibilidad real de éxito de una inversión. Llame hoy día al mundo a ver si es que alguien quiere construir una refinería. Nadie. Hay exceso de refinación en el mundo. Entonces, le faltó mucho sentido común, o estuvo contaminado por ambiciones desmedidas de enriquecimiento de un montón de grupos que hay ahí en el sector público y que también hay en el sector privado. Ahí están, sí. Porque no hay que olvidarse de que para que haya corrupción se requieren las dos partes, ¿no? Un privado dispuesto a coimar y un público presionando por recibir. Economista Pachano, y nos queda esta otra tercera pata de la mesa, digamos, que es la deuda interna, y pasa por la seguridad social, pasa por proveedores del Estado que están quebrando, pasa porque se cumpla incluidos los salarios, y en los salarios esta revisión necesaria del presupuesto general del Estado y lo que nos cuesta esa administración, que usted nos decía es un Estado obeso, pesado, que le cuesta caminar, pero al que ya no van a poder cumplir como se cumplía antes, economista. No, esa perspectiva ya no existe. Estamos de alguna manera regresando a los años 60, cuando a los maestros les pagaban 3 meses después, cuando a los empleados públicos se les atrasaba mes y medio, mes, 2 meses, porque no había recursos, y ahora no hay recursos. Entonces la solución, hay que organizar las soluciones. No hay que dejar que el problema le desborde el país. Por eso es que uno tiene que reconocer un hecho, tiene que partir de eso. ¿Hay posibilidad de sostener el Estado en las condiciones actuales, en el tamaño del gasto? La respuesta clarísima es no. Porque con este Estado hemos multiplicado la deuda. Porque este Estado requiere que todo el tiempo estemos endeudándonos, lo que me decía hace un rato Francisco, y vamos al fondo para endeudarnos más.
Sí, claro, y nos seguiremos endeudando hasta que volvamos a tener equilibrio en las cuentas públicas. Porque mientras tengamos déficit en las cuentas públicas, el resultado final es más endeudamiento. Entonces, ¿cómo reduzco el déficit? Aumentando ingresos de lo que pueda. Hoy día, hablar de tributos en esta recesión es absurdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reducir gastos. El único camino que le queda a uno es reducir gastos y endeudarse un poco más. Pero ese endeudamiento tiene que ser temporal, tiene que terminar en algún momento y decir, bueno, aquí se acabó el endeudamiento y vamos a vivir con lo que tenemos. Entonces, a manera de ejemplo, consenso nacional. Ninguna institución pública del Ecuador puede trabajar con déficit. Ninguno. Y funcionario público o representante de la institución que le engañe y le haga endeudar a una institución, no solo que queda confiscado todo su patrimonio, sino que además se va 20 años a la cárcel. ¿Sabes? Yo creo que hay que poner normas de esa naturaleza. Porque el déficit fiscal ha sido, llamémoslo así, la excusa, la vía para endeudarse al país y hacer todos los raciocinios que hemos estado conversando esta mañana. Entonces, pongámonos de acuerdo. Prohibido déficit públicos en municipios, en consejos provinciales, en universidades, y que cada uno viva con lo que tiene. Y que cada uno viva con lo que tiene. Economista Pachano, eso de que cada uno viva con lo que tiene, resulta que entonces tienen que reflexionar nuestras autoridades seccionales que dicen, esta es nuestra plata, no vamos a permitir que nos descuenten. Las universidades dicen, el presupuesto es este y con ese hemos de funcionar. Y todo el mundo reclama. Todo el mundo reclama, pero si no se tiene la percepción bien clara de que no hay recursos, de que el Estado está ante una situación de extrema restricción financiera, pues lo único que vamos a tener es más desorden, y con más desorden, más pérdida de bienestar. Los estados que no logran ordenarse en este tipo de circunstancias sufren más. Los daños son mucho más profundos. Una paralización de actividades agrava un problema. Entonces, por eso yo decía, solidaridad y consenso. Si en el Ecuador caen los ingresos tributarios, si en el Ecuador caen los ingresos petroleros, y ya casi no hay ingresos petroleros para el presupuesto del Estado, uno no le puede pedir al Estado que me den las participaciones petroleras que se hicieron cuando habían otras circunstancias. Uno no le puede pedir. Ahí hay una razón de fondo, hay un tema fundamental de entendimiento de la problemática. Racionalicemos la discusión al interior del país. Ahora, ahí viene el juego de solidaridad. O despedimos gente o todos nos bajamos nuestras remuneraciones. Ese es el dilema que tenemos. Para generar más empleo en las condiciones actuales, nosotros, por competitividad, no vamos a traer capitales. No vamos a traer capitales. Y no es que no queramos que los ecuatorianos ganen más, sino lo que queremos es que no solo 3 millones de ecuatorianos estén trabajando en el sector formal, sino que estén los 8 o los 9 millones que están en capacidad de trabajar. Y que no les veamos en las esquinas de nuestras ciudades vendiendo cachivaches o haciendo piruetas de circo, sino que los tengamos en sitios de empleo y de formación de gran valor, porque estén produciendo las cosas, o que les tengamos vendiendo caramelos, chupetes o cosas que les dan unos ingresos ínfimos. Ese no puede ser el destino de los ecuatorianos. Entonces, hay que formalizar muchísimo la economía ecuatoriana. Y uno de los temas es que tengamos una relación mucho más adecuada entre todos los factores de producción. Entonces, los países que van entendiendo eso van resolviendo. Y ahora, uno de los países que mejor ejemplo nos da es uno pequeñito que hay al sur de América Latina, Uruguay. Que lograron los dirigentes políticos entender que el Uruguay está por encima del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Izquierda, de todo, el Partido Comunista. Entonces,
Uruguay está por encima de todos esos. Y nacionalizaron la discusión. Ahí es cuando... Y hay objetivos nacionales. Claro, entonces uno puede discutir, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos la educación? Que la educación que ofrecemos no es buena, pero ¿cómo mejoramos la educación? Pongamos empeños todos en conseguir y hagamos un seguimiento y una evaluación de que la educación es de calidad en el Ecuador. ¿Cómo mejoramos la salud? Y luego echamos al tema de la seguridad social, que es otro dolorazo de cabeza. Claro. Cuando hablaba de la refinanciación de la deuda interna, esa también es un frente que hay que enfrentar. Tiene que enfrentarlo, no hay nada que hacer. Pero ¿cómo resuelve ahora el déficit de caja del IES? Uno ve, han invertido creo que 700 millones o algo por el estilo en unos fideicomisos que no sirven para nada, Francisco. 700 millones. Han dado préstamos hipotecarios por más de 7.000 millones y hacen una evaluación. El 20% no tiene los documentos adecuados. Sí, por donde vamos hay abuso. Y no solo que se robaron los que estaban ahí, sino que dieron paso a que a un montón de ecuatorianos inescrupulosos se aprovechen. O sea, les daban gusto para tener quien les aplauda. ¿Ah? Entonces, ahora esto se combate con ciudadanía. Esto no se combate teniendo a la gente ignorante o teniendo a la gente con nivel cultural bajo. Esto se combate formando gente, formando en valores, formando en principios, no formando pedigüeños, no formando ciudadanos que lo único que saben es pedir que las cosas sean gratuitas. No, la gratuidad también es un tema que tenemos que volverlo a discutir. Sí. Hay gratuidad para un grupo de ecuatorianos, sí, pero no para todos. Uno no puede decir que todas las universidades estatales sean gratuitas. Hay estudiantes que vienen de estratos medios, altos y medios, que pueden pagar algo. Que podrían ayudar a financiar. Claro, es del cofinanciamiento, Francisco. Claro. Es del famoso cofinanciamiento. Esta solidaridad que usted nos ha planteado y reiteradamente en esta mañana es un poco volver a humanizar a un Ecuador que sí era así, en medio de las otras dificultades. No es que no habían ladrones, sí habían, pero eran la excepción, no era la norma para actuar en el Estado economista. Y claro, la deuda interna que recién comenzamos con usted a analizar lo de la seguridad social y a descubrir lo que han hecho también ahí, nos lleva a pensar que entonces el próximo candidato o candidatos a la presidencia, después de hacer este diálogo que usted plantea, deberá tener un consenso también para respaldarle en estos temas duros. Usted ha llegado a plantear incluso reducción salarial. Todo eso, ¿cree usted que sí hay entendimiento, que la gente o estarán pensando, no, con estos no nos va bien, necesitamos a estos otros que relajan todo y esto es tierra de nadie, pero con tal de que ellos estén arriba? Francisco, es deber nuestro decirle al país que en las circunstancias por las que estamos atravesando y vamos a seguir atravesando, no van a haber políticas milagrosas. No hay recursos para eso. Para generar empleo necesitamos esfuerzo. Hay que trabajar para eso. Hay que cambiar muchos paradigmas. Y nosotros debemos estar atentos para que en las campañas políticas podamos desenmascarar lo que puedan ser simplemente propuestas más bien de engaño a la colectividad. También ahí hay una tarea nuestra. Y ahí hay otra tarea. En el proceso de elecciones, ¿con qué se va a financiar las elecciones? ¿Con qué dinero se va a financiar las elecciones? Vamos a seguir pagándoles a los partidos políticos para que hagan propaganda. O ni siquiera pagándoles a los partidos, sino comprometiendo a medios que les pagan y a los que después no les pueden pagar. Entre los acreedores al Estado están los medios de comunicación de las campañas anteriores, que hasta ahora no les pagan. Pero les hacemos la vida fácil a los partidos políticos también.
Entonces vamos a dar una cierta cantidad para que hagan campaña y lleguen a tener el 2, el 3%, 2 diputaditos, y encima... Y eso los que llegan, economistas, si no, tienen el 0.5, el 0.4% y se han llevado los votos más caros del planeta. Yo ahí clarito este dato, sí. Francisco, que se olviden los partidos políticos de que van a recibir recursos del Estado. Se olviden, que hagan campaña con lo que tengan. Le pongamos límites al gasto electoral, pongámosle límites para que no hayan abusos, por supuesto, para que no se den campañas millonarias ni nada, sino que cada uno haga con lo que tenga, porque si no es simplemente abusar de las instituciones privadas que están dedicadas a la comunicación, radios, televisión, medios escritos y todo, cuando les dan espacios a los candidatos y luego el Estado no cubre. No cubre. Entonces hay un subsidio del sector privado al sector político. Pues ahí tenemos otro tema. Yeah. Tienen que entender los políticos que ese también debe ser un costo que ellos tienen que asumir. Todos a ponernos la camiseta entonces de economista. Ni modo, eso no nos libra nadie, Francisco, pero es nuestro deber. Muchísimas gracias por este diálogo, el señor economista Abelardo Pachano. Entonces este sí es un buen paso, la renegociación. Yo creo que es un paso muy bueno. Es un paso muy bueno, pero es un paso que tiene que tener acompañamiento. Y de aquí las tareas siguen. No nos sentemos a festejar una cosa porque ya lo hemos conseguido. No, esto lo que nos obliga es a ser mucho más rigurosos en los distintos campos, a cumplir con estas obligaciones. Que no crean que van a haber recursos disponibles para muchas cosas. No. Austeridad es el tema. Austeridad y gran transparencia en el sector público. Y lo que le decía hace un rato, ¿no? Debemos, ya que no sabemos manejar con discrecionalidad los recursos públicos, hay que poner normas durísimas de sanciones para que nadie pueda abusar de un solo dólar y ni nadie le puede endeudar al Estado. Ha estado con nosotros el señor economista Abelardo Pachano, a quien agradecemos mucho por este contacto y este diálogo, ¿no? Reflexiones de esta naturaleza nos obligan a mantener también una firmeza sobre la que actuar en ciudadanía. Este ha sido el aporte de hoy y nos estaremos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles lo que suele decir nuestro director general, Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Con toda la fidelidad, un manejo informado.